El misterio de Belicena Vilca, libro cuarto, capítulo 17, tercera parte. Tío Kurt me había alcanzado un artículo de la Enciclopedia Británica idéntico al que Thorstein le hiciera leer en Alemania en 1937. Considerando lo que había aprendido últimamente sobre los druidas desde que estos asesinaran a Belicena Vilca, y luego de leer su carta y recibir las explicaciones magistrales del profesor Ramírez, es natural que compartiese el criterio de Konrad Thorstein, en el sentido de que aquel artículo era sumamente resumido y ambiguo para justificar su inclusión en una obra tan prestigiosa. La primera edición de la Enciclopedia Británica databa de 1771, por lo que cabía esperarse que en 1930 hubiesen reunido suficiente material sobre los druidas como para componer un artículo más extenso y completo. Pero resultaba obvio que los ingleses no deseaban profundizar sobre la historia de unos antiguos y olvidados sacerdotes que podían matar hoy mismo con renovada eficacia. En la segunda visita que hice a Konrad Thorstein, recordó tío Kurt, aprobó mis razonamientos y me aseguró que lo ocurrido en el artículo era el hecho más común y que deseaba alertarme sobre ello. Por eso me lo había dado, para ponerme sobre aviso de que una increíble conspiración europea negaba la información o la distorsionaba con la finalidad de evitar que miradas indeseables pudiesen caer sobre un tema que las más poderosas fuerzas sinárquicas estaban interesadas en ocultar. Y me volvió a alertar sobre la por entonces incomprensible circunstancia de que yo constituía la presa que ellos se proponían cazar. En fin, Nefe, con respecto a la información, era fácil comprobar que Thorstein estaba en lo cierto y que no admitía una explicación sencilla de la ocultación druídica que se efectuaba en Inglaterra. Esto saltará a la vista si realizas una comparación esclarecedora. Por ejemplo, lee el artículo druida del Diccionario Enciclopédico de Montaner y Simón, el cual está editado en Barcelona a fines del siglo XIX, y no te quedarán dudas de que la publicación inglesa está afectada por un extraño raquitismo, aunque el ensayo español se advierte el mismo propósito de dejar bien parados a los druidas. Acto seguido, tío Kurt puso en mis manos el tomo séptimo del Diccionario Enciclopédico, obra en 25 tomos que indudablemente tenía menor envergadura que la Enciclopedia Británica. Busqué el artículo aludido y leí: druida, del latín druida, del cimricor druid o deruiz, del verbo encina. Sacerdote de los antiguos galos y británicos. Druida. Historia. Mucho se ha discutido sobre la etimología de la palabra druida. Los etimólogos han acudido hasta los diccionarios hebreos para ver si en ellos hallaban algo que les diera alguna idea sobre ella. El nombre de un druida es un apelativo como la mayor parte de los sustantivos radicales de todas las lenguas. En lengua gala, draoi o druidas significa adivino, augur, mago, y druids, adivinación y magia. Se ha dicho también que esta palabra se deriva de la voz griega opuk, que significa encina, porque habitaban y enseñaban sus doctrinas en los bosques, y porque, como dice Plinio el Viejo, no hacían sus sacrificios sino al pie de una encina. Pero esta etimología, aunque tenga en su favor la razón de la antigüedad, puesto que es de los tiempos de Plinio, no por eso deja de parecer puramente caprichosa, pues no es muy natural que los druidas fueran a tomar su nombre de una voz extranjera. Otros sostienen que la palabra druida se deriva de la voz británica dru o dreu, que también significa encina, y que de esta se deriva la voz griega opu.
De las muchas etimologías orientales que se han presentado, parece la más aceptable la forma sánscrita Druids, que significa pobre indigente, porque los druidas, como los sacerdotes de todas las naciones, debían hacer voto de pobreza. Los argumentos en favor del origen oriental de los druidas son muy dignos de ser atendidos, ya que no por otras razones, porque ha sido aceptado por muchos escritores de la antigüedad. Diógenes Laercio y Aristóteles colocan a los druidas y a los caldeos al lado de los magos persas y de los indios, opinión que con ellos comparten gran número de escritores. La divinidad de los brahmanes tiene una gran semejanza con la divinidad druídica. La importancia que los druidas concedían a los bueyes es otra coincidencia singular. Los misterios druídicos tienen también gran analogía con los misterios de la India. En la vara mágica de los druidas se ve el bastón sagrado de los brahmanes. Unos y otros tenían los mismos objetos consagrados. Usaban tiaras de tela y el círculo simbólico de Brahma, como la media luna, símbolo de Shiva, eran ornamentos druídicos. Grandes eran también las analogías entre la idea que tenían los druidas de un ser supremo y la que se encuentra en las obras sagradas de la India, así que no parece muy aventurado suponer grandes relaciones entre druidas y sacerdotes indios y pérsicos. Hubo druidas no solamente en la Bretaña habitada por pueblos galos, sino también en la Galia cisalpina y en el valle meridional del Danubio, habitado también por pueblos galos, pero no los hubo en Germania, como sin ningún fundamento pretenden los que dicen que los germanos son los hermanos de los galos y los denominan con el apelativo imaginario de celtas, o más claro y terminante, los sacerdotes de los germanos no llevaban el nombre de druidas. Según César, en su obra De Bello Gálico, en cuyo libro sexto se ocupa de los usos y costumbres de los galos y los germanos, la ciencia druídica fue inventada en Bretaña y de allí pasó a la Galia, aunque es evidente que las Galias estuvieron habitadas antes que la Bretaña y la Irlanda. Es en rigor posible que la organización jerárquica del cuerpo de los druidas y el sistema de su doctrina fuera inventado en Bretaña. Sin embargo, es más creíble que hubiera varias escuelas de druidas en el continente y en las islas, y que en una o algunas de la Bretaña gozaran de mayor celebridad por ser más completa la instrucción que en ella o en ellas se diera. En efecto, César no dice que todos los que querían entrar en la clase de druidas estuvieran obligados a ir a estudiar a Bretaña, sino que iban allí los que deseaban recibir una instrucción más completa. Una nueva prueba de que la Bretaña no era el centro principal de la organización de los druidas es que sus asambleas generales las celebraban en un bosque consagrado en el país de los Carnutos, que estaba considerado como el centro de la Galia. Se ha creído que este bosque estaba en los alrededores de Dreux y que esta ciudad tomaba su nombre de los druidas, pero esto no pasa de ser una suposición, puesto que el nombre de Dreux, Durocat o Caz, significa un fuerte cerca de un río. En la obra ya citada de Bello Gálico, dice César que todos los hombres que pertenecían a las clases elevadas en la Galia figuraban ya entre los nobles, ya entre los druidas. Estos eran los encargados de la dirección religiosa del pueblo, así como también los principales intérpretes y guardadores de las leyes. Tenían los druidas poder para imponer los más severos castigos a aquellos que se negaban a someterse a sus decisiones. De entre las penas que podían imponer, la más temida era la de la expulsión de la sociedad. Los druidas no formaban una casta hereditaria, estaban exentos del servicio en el campo y del pago de tributos, y por estas excepciones y privilegios, todos los jóvenes de la Galia
aspiraban a ser admitidos en la orden. Las pruebas a que un novicio debía sujetarse duraban a veces 20 años. Toda la instrucción o ciencia druídica se comunicaba oralmente, mas para ciertas proposiciones tenían un lenguaje escrito, en el cual usaban los caracteres griegos. El presidente de la orden, cuyo cargo era electivo y vitalicio, ejercía sobre todos los individuos que la formaban una autoridad suprema. Enseñaban los druidas que el alma era inmortal. La astrología, geografía, teología y ciencias físicas eran sus estudios favoritos. Los galos no hacían sacrificios humanos sino en casos muy raros, y en ellos se sacrificaba a grandes criminales. Todo lo que se sabe sobre las doctrinas religiosas enseñadas por los druidas se reduce a algunos fragmentos que se encuentran en varias obras de escritores de la antigüedad, y particularmente en César, Diodoro de Sicilia, Valerio Máximo, Lucano, Cicerón, etc. De estos fragmentos resulta que creían, como ya se ha dicho, en la inmortalidad del alma y su existencia en otro mundo, no siendo la muerte más que el punto o momento de separación de dos existencias. De esta creencia es natural que se derivara la del premio y castigo en la otra vida, creencia que explica naturalmente el valor indomable de los galos y su desprecio a la muerte. Enseñaban la posición y el movimiento de los astros y la magnitud del cielo y de la tierra, es decir, que se dedicaban al estudio de la astronomía y sin duda alguna al de la astrología. Cicerón dice que se consagraban también al estudio de los secretos de la naturaleza y al de la fisiología. De esto nació su pretensión de poseer la ciencia de la adivinación y de la magia. Su estudio más importante fue el estudio teológico, mas sobre él no se poseen datos ciertos, siendo muy poco conocido su sistema teológico, porque los escritores griegos y latinos, al hablar del nombre y las funciones y atributos de las divinidades druídicas, los refirieron a su propia teogonía, así que solo puede hacerse conjeturas, a las cuales el estudio etimológico puede dar algunas probabilidades. César dice que su divinidad principal era Mercurio, que presidía las artes, los viajes y el comercio. Seguían después, por orden de importancia, Apolo, Marte, Júpiter y Minerva. Lucano y otros escritores colocan a la cabeza de los dioses a Teutates, y después de él a Esos, Belenos, Taranos y a Hércules Ocmios. Añade César que los druidas pretendían descender de Dis, nombre que traducía como significando Plutón, y que a este origen se debía que contasen por noches y no por días. Esta opinión es evidentemente errónea, y el error nació de que Dis o día era entre los galos uno de los nombres del Ser Supremo, al cual llamaban también Esar o el Eterno, y a Bais o a Ibol, el Infinito. Belenos o Beal o Beas era uno de los nombres del Sol, al cual llamaban también Ablis, Ateitin, el Caluroso, y Granius o Grianu, el Luminoso. Teutates o Tuiteas era el dios del fuego, de la muerte y de la destrucción. Al tratar de las creencias religiosas de la Galia es preciso citar la opinión del insigne escritor Tirrey. Según él, las creencias religiosas de los galos se referían a dos cuerpos de símbolos y de supersticiones, a dos religiones completamente distintas. Una muy antigua, fundada sobre un politeísmo derivado de la adoración de los fenómenos naturales, y la otra, el druidismo, introducido últimamente por los inmigrantes de raza címrica, fundada sobre un panteísmo material metafísico y misterioso. Las principales divinidades de los pueblos celtas eran las ya citadas: Iogmo,
Ognius, dios de la ciencia, de la elocuencia, representado bajo la figura de un viejo armado de maza y arco, seguido de cautivos sujetos por las orejas con cadenas de oro y ámbar que salían de la boca del dios. Además de las divinidades principales, tenían los druidas otras divinidades asimiladas ya a Marte, como Camul, Camulus, Segomón, Belaturcadus y Catuix, ya a Apolo, como Mogounus y Granus, y también otras divinidades que eran la deificación de los fenómenos naturales, como Tarán, Taranis, el trueno, Kerk, Circius, viento impetuoso del nordeste, o deificación de montañas, bosques, ciudades, como Pennin, dios de los Alpes, Bosege, Bosegins, dios de los Vosgos, Ardaena, Arduina, asimiladas a Diana, diosa del bosque de los Ardenes, Nemansus, Besontis, Luxovia, Nenerius, Bornonia, Damona, divinidades locales de Nimes, de Besacón, de Luxuei, de Neris, de Borbón, Lanci. Epona era la diosa protectora de los palafreneros y de los domadores de caballos. Los druidas eran muy venerados por el pueblo, llevaban una vida austera y alejada del consorcio con los demás hombres. Vestían de un modo singular, por lo común, usaban una túnica que les llegaba hasta más abajo de la rodilla. Dotados del poder supremo, imponían penas, declaraban la guerra y hacían la paz. Podían deponer a los magistrados y aún al rey, cuando sus acciones fueran contrarias a las leyes del Estado. Tenían el privilegio de nombrar a los magistrados que anualmente gobernaban las ciudades, y no se elegía a los reyes sin su aprobación. César dice que únicamente los nobles podían entrar en el orden druídico, mientras que Porfirio sostiene que bastaba gozar del derecho de ciudadanía. Es sin embargo difícil creer que un cuerpo tan poderoso como el druídico admitiera en su seno a individuos que no pertenecieran a una casta determinada. Formaban los druidas el primer orden de la nación, eran los jueces en la mayor parte de las cuestiones públicas y privadas, conocían todos los delitos, del asesinato, de las cuestiones hereditarias, de las cuestiones sobre la propiedad, y sus sentenciados a esta pena estaban considerados como infames e impíos. Se veían abandonados de todos, hasta de sus parientes. Todo el mundo huía de ellos, a fin de no verse manchados con su contacto, y perdían todos sus derechos civiles y la protección de las leyes y de los tribunales. La veneración que se daba a los druidas era tan grande que si se presentaban entre dos ejércitos combatientes, cesaba el combate inmediatamente y los combatientes se sometían a su arbitraje. Como antes se dijo, según opinión de los escritores de la antigüedad, la doctrina druídica no estaba escrita, se transmitía oralmente y los novicios estaban obligados a estudiar durante 20 años para poseer la ciencia. Parece, sin embargo, que este aserto es erróneo y que el error proviene del cuidado con que los druidas ocultaban su ciencia a los profanos. Con la edad se debilita la memoria inevitablemente, y si nada hubieran escrito, tendría que resultar forzosamente que los jefes, es decir, los más ancianos, se encontrarían inferiores a los más jóvenes en los detalles de su doctrina. Los druidas tendrían una escritura sagrada que, según la tradición, se llamó Ogam. Es pues probable que tuvieran libros escritos con aquellos caracteres, que quizá fueran, como se indicó más arriba, caracteres griegos, pero esto no quiere decir, como han creído algunos, que escribieran en griego. Desgraciadamente no ha llegado hasta la época presente ninguno de aquellos libros. Los que escaparon a los edictos de los emperadores romanos en la Galia y Bretaña fueron destruidos por los primeros propagandistas cristianos, por San Patricio en Irlanda y San Colombán en Escocia. El cuerpo de los druidas se dividía en varias clases: los druidas propiamente dichos, los adivinos, los sarónidos,
los semnonteos, los siloduros y los bardos. Respecto a estos últimos, opinan algunos autores que no deben figurar entre los druidas, y otros afirman que los bardos fueron una corporación de ministros dedicados al culto religioso que precedió al orden o corporación de los druidas. Los bardos, lo mismo que los escaldos de los germanos, no eran sino poetas agregados a los jefes y que se estaban encargados de cantar los grandes hechos de los héroes, de improvisar alabanzas y elogios, oraciones fúnebres y cantos de guerra. ¿Celebraron también los misterios de su religión como hicieron los escaldos? Pregunta es esta a la que no es posible contestar, porque entre los cantos de los bardos que se han conservado no hay ninguno que contenga nada relativo a los dogmas ni a las ceremonias de religión alguna. La adivinación era el atributo común de los druidas, todos eran adivinos, y no hay razón para dividirlos en clases bajo este aspecto, a no ser por el ejercicio de las diferentes funciones que se desempeñaban. Los semnonteos, palabra derivada de saint éstasis, eran los extáticos o contempladores. Los siloduros eran instructores o institutores y tomaban su nombre de la palabra realat, que significa enseñanza. Y por último, los sarónidos no debieron formar una clase especial, sino que debió llamarse así a los jefes, pues el nombre sarónidos se deriva de Sarnavit o Sarnit, que significa muy venerable, después de creer que sarónido fuera un título y no una clase nueva en el orden druídico. Hubo también druidesas, ora fuesen las mujeres o hijas de los druidas, ora simplemente agregadas a la corporación, pues no es posible admitir que los druidas permitiesen el ejercicio de la magia, adivinación y sacerdocio a mujeres que no pertenecieran al cuerpo druídico y estuviesen sometidas a su disciplina. Y es indudable que las hubo, pues la historia habla de vestales galas de la isla de Sen, adivinadoras y magas, las que predijeron a Aurelio y a Diocleciano que serían emperadores, y a Alejandro Severo su funesto destino. Eran druidesas. Una inscripción hallada en Metz da el nombre druidesa a la sacerdotisa abete, Druis Antistisa. Según opinión de Thierry, el druidismo estaba ya en decadencia antes de la época de César. Desde hacía algún tiempo, los nobles, por una parte, y el pueblo, por otra, celosos del gran poder de los druidas, consiguieron ir reduciendo paulatinamente su influencia política. Reynaud, uno de los escritores que mejor han ido estudiando el druidismo, sostiene que los antiguos druidas fueron los primeros que enseñaron con gran claridad la doctrina de la inmortalidad del alma y que tenían una concepción tan perfecta de la verdadera naturaleza de Dios como los mismos judíos. Si después transigieron con el culto a otras divinidades, fue con el objeto de conciliar el druidismo con las ideas profesadas por las clases inadecuadas más dispuestas a creer en semidioses y divinidades que a concebir un solo Dios. Según el mismo Reynaud, declinó y desapareció al fin el druidismo, porque le faltaba un elemento de vida necesario en toda religión, el amor o la caridad. El cristianismo dio ese elemento y desapareció el druidismo, pero desapareció después de haber cumplido una misión importante, la conservación en una parte de Europa de la idea de la unidad de Dios. Si esta teoría, apoyada en datos muy incompletos o en razonamientos más o menos acertados para probar entre los galos de ciertas ideas sobre la verdadera naturaleza de Dios y sus relaciones con el hombre, que degeneraron después en grosera superstición, ¿es o no cierta? Cuestión es que no debe de ser discutida aquí.